Buenas tardes, hermanos. El día de hoy quiero hablarles una palabra que el Señor me dio, es como una enseñanza acerca de las dos clases de personas que están y trabajan y sirven en la iglesia, ¿no? Que son las personas que Dios llama y las personas que el hombre escoge. Yo sé que hay muchas prédicas y muchos estudios sobre eso, pero bueno, yo les voy a hablar lo que el Señor me ha enseñado estando en lo secreto, lo que Él me ha mostrado, lo que me ha hablado y cómo me lo ha enseñado y cómo me lo ha dicho estando en oración. Él mismo me hablaba y me enseñaba y me hacía ver la diferencia. Entonces, Él me ha dicho que hable la verdad y que hable todas aquellas cosas que Él me está enseñando y que me está mostrando, cómo me está preparando. Y yo las quiero compartir con todos ustedes. Pónganla en oración para que les confirme esta palabra, ¿vale? Y dice así. Hay dos clases de personas que trabajan o sirven en la iglesia. Unas son las personas que Dios ha llamado. Y estas personas son aquellas que Él aparta, Él separa y las prepara. Y cuando ya están preparadas, Él las llama. Un ejemplo que me daba era Moisés. Me decía que Moisés fue llamado y escogido por Dios desde el vientre de su madre. Dios lo apartó para Él, para cumplir en su propósito en su vida para Dios, y era sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Él lo llamó, lo salvó. Él estuvo durante 40 años siendo preparado para ser gobernador y dirigir Egipto. Fue adoptado por la hija del faraón. Pero Dios tenía otro llamado para él, el verdadero llamado a propósito. Cuando él estuvo ahí, cometió un asesinato porque él creyó que con sus fuerzas iba a sacar al pueblo de Israel, y no es con las fuerzas de uno. Ahí nos enseña el Señor que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a trabajar en la obra de Dios, sino con el Espíritu. Y como dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces el Señor lo llevó al desierto y él estuvo en el desierto durante 40 años. Estuvo trabajando, cuidando las ovejas de su suegro, porque se casó con un sacerdote madianita, y ahí estuvo 40 años hasta que, una vez preparado, porque Dios conoce los corazones, lo sacó de ahí, circuncidó su corazón y lo sacó. Incluso era tan soberbio, pero durante ese tiempo se volvió el hombre más manso y humilde, lo dice la palabra. O sea, hasta el extremo Dios nos limpia y nos sana y nos prepara para hacernos ver que no somos más que polvo y huesos secos, y que sin Él no podemos hacer nada, sino que todos dependemos de Él. Entonces Él me decía así, que cuando Dios te llama, Él te escoge, Él te separa, te prepara. La preparación viene por medio de pruebas, a veces son tribulaciones, enfermedades. Él siempre está con nosotros, pero a veces necesitamos pasar por pruebas y por desiertos para poder quitar todas aquellas cosas que nosotros traemos de la carne y del mundo. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso. Él nos cierra puertas, empieza a cerrarnos puertas económicamente, laboralmente, incluso familiarmente, va cerrándonos para que nosotros pongamos solamente la mirada en Él, porque vamos a trabajar para Él y vamos a servirle a Él y vamos a depender de Él y vamos a hacer la voluntad de Él. Entonces, toda esa preparación, en ese tiempo de preparación, vienen toda esa clase de pruebas, que si nosotros obedecemos y las pasamos, pues es un tiempo que no va a ser perdido, porque si Él nos lleva a una prueba y nosotros no pasamos esa prueba, tenemos que volver a repetirla, porque esa prueba significa el logro de algo en nuestra vida. O sea, Él nos está probando en alguna área para sanar esa área, para limpiar esa área. Y si nosotros no pasamos esa prueba, tenemos que volver a repetir esa prueba. Entonces tenemos que esforzarnos, pedirle mucho discernimiento, que cuando somos llamados por Él, también dice que nacemos en el Espíritu, nacemos al nuevo hombre. El hombre viejo queda en la cruz, morimos al hombre antiguo y nacemos al nuevo hombre, muere el yo. Miramos a Dios y no al hombre, hacemos lo que le agrada a Dios y le obedecemos. Tenemos temor de Dios. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar la sabiduría del cielo, nos da conocimiento, nos da ciencia, aviva nuestro entendimiento. Es otra clase de sabiduría, otra clase de entendimiento que Él nos da, diferente a la sabiduría que tenemos en el mundo, la sabiduría del hombre. No miramos al hombre y no tenemos envidia
de las cosas o del propósito que Dios le da a otras personas, porque cuando nosotros sabemos que somos llamados y escogidos por Dios, Él nos muestra y nos revela cuál es el propósito y qué es lo que quiere que nosotros hagamos para Él. Entonces no tenemos necesidad de estar mirando lo que hace una persona o lo que hace otra persona, ni tenemos que envidiarlo, porque eso forma parte del propósito general de Dios. Nosotros somos un cuerpo, nos damos cuenta ahí que somos un cuerpo y que Dios necesita muchísimas vasijas porque es para todo el mundo, que solamente una persona no puede hacerlo, sino que necesita de muchas personas el llamado y que muchas personas se dejen preparar para que Él pueda cumplir el propósito a nivel mundial. Entonces nosotros, en vez de envidiarlo, nos alegramos de que otras personas estén haciendo también las cosas conforme a la voluntad de Dios, que estén avanzando en el propósito de Dios que tiene para sus vidas. Tenemos una comunión directa con Dios por medio de su Santo Espíritu. Cambiamos nuestros hábitos de vida y nuestras costumbres, ya dejamos nuestra vieja manera de ser. Hay cosas que nos agradaban cuando estaban en el mundo, que cuando somos llamados por Dios, ya no nos apetecen hacer, o sea, no nos gustan ya. Nuestra vida y nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y de vivir cambia una vez somos llamados y apartados por Dios. ¿Por qué? Porque ya su Espíritu es el que nos dirige y Él es santo y es perfecto. Entonces Él empieza a quitarnos todas aquellas cosas que no le agradan si obedecemos y nos dejamos guiar por su Espíritu y morimos a la carne y morimos al viejo hombre. Al nacer de nuevo nos despojamos de esa antigua manera de vivir, como les decía antes, y dejamos de hacer cosas que desagradan a Dios y son abominación para Dios. Cuando nosotros somos llamados por Dios, somos preparados por Dios, Él es el que va a poner las palabras en nuestras bocas. Nosotros simplemente debemos de prepararnos, debemos de estar en lo secreto, de oírlo, de escuchar su palabra, de leer y de escudriñar, de prepararnos, de estudiar, así como lo hacíamos nosotros cuando estábamos en el mundo, que nos preparamos para estudiar una carrera, pero esta vez es diferente porque Él es el que nos va a dirigir, el Espíritu nos va a enseñar, porque es el reino de los cielos. Entonces nuestro Maestro, nuestro Paracleto, nuestro ayudador va a ser el Espíritu de Dios y Él a cada uno de nosotros nos va a enseñar de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra manera de ser. Nuestro trato cuando Dios nos llama es muy diferente a cada uno de nosotros. Nuestro propósito es muy diferente en cada uno de nosotros. Las pruebas que Dios tiene para mi vida son diferentes a las de cada uno de ustedes, porque yo he tenido una vida diferente a la de ustedes. Todos somos iguales ante Dios, pero nuestras vidas, nuestra forma de vivir, nuestra familia, nuestras costumbres son diferentes en cada uno de nosotros. Nuestra personalidad es diferente. Entonces, a cada uno de nosotros nos trata de una manera diferente y nos prepara. Nos habla de una manera diferente. Él para cada uno de nosotros es distinto. Él nos ama a todos por igual, nos quiere, no tiene acepción de personas porque ve a su Hijo en nosotros, pero el trato de Dios con cada uno de nosotros es personalizado. No nos trata a todos como si fuéramos robots, no, hermanos. Él tiene un trato personal para cada uno de nosotros. Entonces, por eso nosotros no podemos tomar como ejemplo a ninguna persona, porque nunca va a ser igual. O sea, nosotros nos equivocamos cuando ponemos a las personas como ejemplo para mirar, mira, pues si Dios hizo con esta así, entonces conmigo lo puede hacer así. No, hermano. A mí el Señor, durante todo este tiempo, Él me ha enseñado porque estaba en lo secreto, porque lo he buscado. Él mismo me ha enseñado cómo entenderle, cómo oírle. O sea, ha sido un trato personal. Y las pruebas lo mismo. Las pruebas por las que he pasado las he pasado yo y tampoco se las deseo a ninguna otra persona porque no creo que las soportaría, porque Él dice que a cada uno le da y permite que pase una prueba hasta que la pueda pasar. O sea, no da más de lo que uno pueda resistir. Perdón, disculpe, no da más de lo que uno pueda resistir, porque Él nos conoce y Él sabe. Entonces, yo no puedo desearle a una persona que pase por esto, porque eso no formaría parte de mi nuevo nacimiento. Entonces, uno no debe desearle que si yo la pasé mal, se lo desea a otra persona. Cuando tú de verdad eres escogido por Dios y has nacido de nuevo,
Tú no puedes desearle a otro el mal, ni nada de lo que tú hayas vivido, porque eso es un trato personal entre tú y Dios, y es una preparación, y eso lo vemos en la palabra con cada uno de las personas que Dios ha escogido y ha llamado. Lo vemos en el trato con Moisés, lo vemos con José, que estuvo en la cárcel. Él nunca se lo deseó a ninguno de sus hermanos ni a nadie. Lo vemos en el trato que tuvo con Pablo, cuando conoció a Cristo, todo lo que tuvo que padecer, sus discípulos, porque hoy en día nosotros admiramos a esas personas, pero fueron llamadas por Dios, pero vivieron una vida de persecución, vivieron como mártires en realidad. Eso no lo vemos ni lo leemos en la palabra, pero la forma como ellos murieron y cómo fueron perseguidos, cómo fueron azotados, o sea, todos quieren ser como esas personas, pero hay que saber si tú estás dispuesto a pasar por lo que esas personas pasaron. No es solamente lo bonito, sino también todo lo que hay detrás del nombre. Por eso el Señor nos dice que lo miremos a Él y lo imitemos a Él. El mejor ejemplo que tenemos nosotros es Cristo, que Él fue santo, fue perfecto, pero fue su Padre, lo llamó y lo escogió para cumplir un propósito. Venir siendo hombre, despojarse de su divinidad, de su deidad y ser hombre para salvarnos a todos nosotros. Y siendo perfecto, siendo santo, fue humillado, fue vituperado y murió como el peor de los criminales, y todo el pecado de toda la humanidad pasó sobre él para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, asimismo nosotros en esta vida vamos a ser probados y vamos a pasar por tribulaciones para ir muriendo cada día la carne cuando somos llamados por Dios. Y todas esas cosas que nosotros pasamos, que nos hacen ver que en realidad no somos nada sin Él, hacen que nosotros, en vez de enorgullecernos por servir, por hacer las cosas para Dios, cada vez seamos más pequeñitos, o sea, vayamos menguando, porque nos damos cuenta que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Él es el que pone las palabras en nosotros. Él es el que nos usa para sanar, para liberar, para hablar, para decir muchas cosas. Él es el que abre puertas. Él es el que cierra puertas. Él es el que sana. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que permite muchas cosas en nuestra vida. O sea, que nada depende de nosotros, que todo depende de Dios y que por su gracia cada día nos levantamos y tenemos aliento de vida, que es Él el que lo permite. O sea, que sin Él no somos nada, en realidad. Conozcámoslo o no nos conozcamos, como dice, Él hace llover sobre buenos y malos, sobre injustos y sobre injustos. Entonces, cuando tú eres llamado por Dios, tú en vez de crecer vas menguando, porque te estás dando cuenta que Él va creciendo en ti y que toda la gloria y todo el honor y todo es para tener su corazón contento, para adorarlo y glorificarlo y para cumplir un propósito para Él en esta tierra. Y que una vez que tú cumplas ese propósito, tú partes de nuevo para estar con Él. ¿Qué pasa cuando las personas no son llamadas por Dios, sino son llamadas por el hombre? Entonces el Señor me decía ver que cuando una persona es escogida por el hombre, va a poner la mirada en el hombre, aunque hable de Dios. Va a hablar lo que el hombre le dice. No tiene temor de Dios. Su conocimiento de Dios no es rema, es logos. Él se prepara, tiene un título, estudia una carrera como si estudiara medicina, arquitectura, economía, estudia teología y ya para él es suficiente. No ha nacido de nuevo. Hay muchas personas que hoy en día son puestas por el hombre y no han nacido de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, estás muerto espiritualmente y tú no vas a conocer, nunca vas a saber el propósito de Dios. Nunca vas a morir al viejo hombre y nunca vas a saber la verdad. Simplemente es un conocimiento superfluo, es con sabiduría tuya, no la sabiduría que viene del cielo. Ven el llamado como un puesto, como una profesión, como un medio de vida en el cual prosperar. Hay personas que están puestas en las iglesias o que deciden estudiar teología para ser pastores y en vez de trabajar en otra cosa, pues se dedican a trabajar como pastores y así es más fácil. No han sido liberados, no han sido sanados, su corazón no ha sido circuncidado. Han estudiado y tienen un título, como les dije, pero es solo un título
que de nada le sirve para poder servir a Dios en el reino de los cielos, porque el Señor ha dicho que el que Él escoge, Él prepara, y el que Él prepara es el que va a trabajar para Él. Entonces, esas personas que no han sido preparadas por Dios y no han sido preparadas por el hombre, pues van a trabajar para el hombre en esta tierra, pero no van a trabajar para Dios. Están siendo engañadas incluso por el mismo hombre. Están pendientes de los otros hermanos y muchas veces vienen a hacer tropiezo porque tienen envidia y celos del propósito y del llamado de otras personas que Dios verdaderamente ha llamado y intentan ser tropiezo y no dejar pasar a esas personas adelante, o sea, no las dejan avanzar en las cosas de Dios, sino que como ven que conocen más, que Dios les habla, que Dios les muestra, ven que tienen algo diferente a lo que ellos no tienen, entonces son tropiezo y van a impedirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo y en su corazón hay odio, hay celos, hay envidia, pero tienen el poder, tienen la autoridad aquí en la tierra, porque están puestos y tienen una autoridad y con esa autoridad le cierran las puertas a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos siervos que están siendo llamados por Dios y están siendo preparados por Dios. No tienen en cuenta la guianza del Espíritu Santo, se dejan guiar por una palabra, por una enseñanza, como quien prepara un tema para exponer, para explicar, y van y lo hablan, lo dicen ante la gente, pero no viene con palabras rema, no viene con la revelación del Espíritu de Dios. Muchas veces estas personas lo que hacen es copiar la prédica de uno u otro predicador y luego pasan y van y la hablan. No disponen de un tiempo para Dios, sino que tienen todo cronometrado y milimetrado. 30 minutos de adoración, 40 minutos de prédica y hasta luego, todos para su casa. Entonces, él me mostraba todo eso, me decía esas cosas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que discernir, pedirle a Dios muchísimo discernimiento, si de verdad tú has sido llamado por Dios, tú has sido escogido por Dios, tú tienes que mirar muy bien en dónde te congregas, a dónde vas, quién es el que te está enseñando y lo que te están enseñando en la iglesia donde tú vas, si va enfocado hacia la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere para tu vida o si estás haciendo lo contrario, porque todo eso depende tu futuro en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que mirar a Dios. Otra cosa que me decía el Señor, que cuando Él llama a una persona, Él te lleva, te saca de la comodidad en la que te encuentras y te aparta, te separa para poder enseñarte, para poder prepararte y para poder restaurarte. Él me decía que nosotros debemos aprender a obedecer y a conocer los tiempos de Dios, porque todo en Él es un orden. Entonces, Él tiene un tiempo para todo, y es un tiempo de preparación. En ese tiempo de preparación, nosotros debemos centrarnos en prepararnos, en escudriñar la palabra, en estar a los pies de Él, en estar en comunión en lo secreto, que ya vendrá el momento que una vez estemos preparados, llenos de su presencia, llenos de la sabiduría y el conocimiento de Él. Él es el que va a sacarnos, Él es el que va a poner las palabras en nuestra boca y nos va a llevar a hacer las cosas. Él me decía que muchas veces nosotros somos tropiezo y obstáculo de nosotros mismos, porque no obedecemos, porque no sabemos oír y no sabemos entender lo que Él nos está hablando cuando estamos en lo secreto. Yo les voy a decir algo que les aconsejo que hagan. Cuando yo estoy en oración, yo siempre tengo un cuaderno, un lápiz y tengo una grabadora. Entonces cuando yo estoy ahí, Él me empieza a hablar, me empieza a decir cosas, yo empiezo a grabar y si me empieza a dictar, yo empiezo a escribir. Entonces todo lo que Él me dice cada día, yo lo tengo, pongo la fecha, pongo todo. Entonces ustedes cuando estén en oración y estén en lo secreto, graben todo lo que Él les habla. Graben y escriban todo lo que Él les dice y pongan la fecha y tengan un orden de todo lo que les dice, porque muchas veces en el momento nosotros no vamos a entender nada. Hay cosas que uno no entiende, pero que en su tiempo, cuando ya estemos más maduros espiritualmente, más llenos de su presencia, ahí vamos a poder comprender y entender las cosas que Él nos ha hablado quizá un año antes.
Pero si nosotros tenemos un orden de todo aquello que Él nos ha hablado, nosotros ahí volvemos y repasamos porque es como un estudio, es una preparación con Él. Entonces ahí Él nos está hablando. A veces a mí me dice cosas que me dice, no es necesario que ahora las entiendas, tú solo escribe, que ya lo entenderás en tu momento. Entonces yo simplemente escribo y yo sé que en algún momento lo voy a entender cuando sea la voluntad de Él y Él me dé la revelación. Entonces yo les aconsejo que ustedes, cuando estén en oración, estén en los secretos, ustedes tengan una agenda, tengan un cuaderno especial para escribir todas aquellas cosas que Dios les muestra, que Dios les habla, y una grabadora para poder grabar también, porque Él a veces va a poner palabras en su misma boca, porque no somos nosotros, es Él el que pone las palabras en nuestra boca para que hablemos, pero es Él el que va a poner las palabras. Entonces, háganlo así, como consejo se los doy. Y otra cosa que me decía es que la gente muchas veces ve a una persona y se fija en esa persona y quiere que su vida y su propósito sea el propósito de esa persona. Y no es así, hermanos. Nosotros debemos poner la mirada en Jesucristo. El modelo a seguir es Cristo. Él era la única persona perfecta. Todos los demás somos pecadores, somos inmundos y pecadores. Ninguno de nosotros. Dice que se buscó una persona que fuera santa, que fuera justa, y no la hubo. Por eso tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimas personas a veces se centran en el pastor, en el apóstol, en el profeta tal, y quieren imitar a esa persona. Y eso es idolatría. Y en vez de acercar a Dios, lo que están haciendo es abominación y se están apartando de Dios, están pecando y están dañando su vida y su propósito porque se están condenando al poner la mirada en un hombre y no poner la mirada en Dios. Y cada uno de nosotros vino aquí a cumplir un propósito, no hay dos propósitos iguales. Hay personas que tienen un llamado y un propósito específico. Me decía que hay personas que Él ha escogido para que trabajen a nivel mundial. Hay personas que Él ha escogido para que trabajen a nivel nacional. Otras para trabajar a nivel regional y otras a nivel familiar. Todas las personas no son llamadas para lo mismo. Me hablaba con el ejemplo del endemoniado gadareno. Cuando él estuvo ahí, él quiso seguirlo y él le dijo, no, vete a tu familia y a tu tierra. Y él fue y él evangelizó una Decápolis. 10 ciudades evangelizó y predicó la palabra. El endemoniado gadareno cuando fue sanado y liberado y nació de nuevo. Entonces, a veces la gente quiere, pero Dios quiere estar en lo grande, quiere ser visto. Y no es así, las cosas de Dios no son así. Él siempre cuando sanaba y liberaba, si usted en la palabra le decía a la gente, no hables, cállate, solo ve y paga la ofrenda ante el sacerdote y calla y no digas nada. Él siempre era manso y humilde de corazón y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que lo imitemos y seamos mansos y humildes. ¿Por qué? Porque en las cosas de este mundo los que triunfan son los famosos, los que son vistos en la pantalla, en la televisión, pero las cosas de Dios no son así, las cosas del reino de los cielos son todo lo contrario. Entonces, no debemos querer pretender cosas gigantísimas porque el único protagonista en el reino de los cielos es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único. A Él es toda la gloria, todo el honor. Nosotros simplemente somos vasijas que Él está usando para poder hacer su voluntad y cumplir su propósito en esta tierra, de que todos seamos salvos, de que en vez de ser creación pasemos a ser hijos de Dios. Pero Él es espíritu y Él necesita vasijas, Él necesita cuerpos donde morar para poder hacer su voluntad y que la gente lo conozca a Él, cambie, sea salva y pueda vivir toda una eternidad. Por eso nosotros debemos de buscarlo, de escudriñarlo, su palabra, de poder entender y saber cuál es el propósito, cuál es el llamado que tiene para cada uno de nosotros. Que no importa cuán grande, cuán pequeño sea el propósito, no importa si nos ha llamado para que salvemos a nuestra familia, no importa si nos ha llamado para salvar nuestra ciudad, para que hablemos en el país, lo que importa, lo que en realidad vale, es cómo lo hacemos, si lo hacemos con excelencia, si lo hacemos con amor, porque eso es lo que se va a ver.
porque nosotros cuando trabajamos para Dios no nos representamos a nosotros mismos, representamos a Dios, estamos representando su nombre, estamos sirviendo y trabajando para Él. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que no importa el ministerio, el llamado que a Dios nos haya dado, lo que importa es cómo nosotros lo hacemos para Él. Y Él es el único que nos va a juzgar, no el hombre. Y no importa lo que el hombre diga, no importa lo que el hombre hable o haga de nosotros, nosotros tenemos que poner la mirada en Dios y dejarlo a Él, que Él es el que nos defiende, que Él es nuestro abogado y Él es el que nos ha escogido y nos ha llamado y por algo nos ha escogido para servirle a Él. Vale, hermanos, eso es todo por hoy. Yo espero que hayan podido entender un poquito la diferencia entre los dos llamados que hay, las personas que son escogidas por Dios y las que el hombre escoge, y que ustedes están en alguno de los dos caminos, ustedes ya saben a cuál deben dirigirse, dejarse guiar por Dios y nunca permitan que sea un hombre el que lo llame y que los escoja, porque los va a desviar del verdadero camino que es Cristo. Bendiciones y buenas tardes.